recordamos, por favor, la última clase ya finalizamos, indicándoos que si podéis en vuestras casas planteaseis los ejemplos 4 y 5 de la página 5 y el 6 de la página 6. Empezaremos comentando ahora mismo estos tres ejercicios. Empecemos por el primero, por favor. Ejemplo 4, página 5. Aquí me preguntan por la mediana. Recordar mediana, el valor que deja 50% de casos por debajo y 50% de casos por encima. Y aquí están datos sin tabular. Esta información la teníamos en la página 4, parte inferior. Entonces, para ello es primordial siempre ordenar valores de menor a mayor. Empezamos por el más pequeño, que son Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Tenemos 0,06, 0,06 y 0,06. El siguiente corresponde a Alemania, que tenemos que es 0,07. Seguidamente España, 0,16. Luego Portugal y finalmente tenemos en este caso a Italia y a Finlandia. En total debemos tener en este caso a 8 países, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Como es un número par, ¿qué hacíamos? Para buscar la mediana, que es el punto central de la distribución, el valor que deja 50% por debajo y 50% por encima, si era un número par, lo que hacíamos era buscar n entre 2 y también buscábamos la información de n entre 2 más 1. Esto es la posición correspondiente. Y luego haríamos la media de ambos valores, ¿de acuerdo? Obtenidos a partir de los valores ordenados. n entre 2, 8 entre 2, 4. El 4 corresponde al 1, 2, 3 y 4. Es el valor 0,07. En este caso sería n entre 2, 8 entre 2, 4 más 1, 5. El 5 corresponde al 0,16. Y hacemos la media, el promedio de ambos. Entonces 0,07 más 0,16 será 0,23 entre 2, 0,115. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la mediana. El siguiente ejemplo, por favor, me dicen, calcular la mediana de la distribución del siguiente ejemplo. Aquí tenemos datos tabulados, pero aún un poquitín más complicado, porque son tabulados y además tenemos intervalos. Entonces tenemos que aplicar la fórmula que tenemos en la página 5, parte central, ¿de acuerdo? Para ello buscaremos siempre la frecuencia absoluta acumulada. Mirad, disponemos de la siguiente información. Tenemos en este caso el intervalo menor, que es de 10 hasta 15, siguiente que fluctúa de 15 hasta 20 y así progresivamente, de 20 a 25, seguidamente de 25 a 30 y el último que fluctúa de 30 hasta 35. Por lo tanto, podríamos indicar también, si quisiésemos, la marca de clase, ¿de acuerdo? Esto sería necesario para buscar la media, pero si queréis lo podemos indicar. Es el punto central, 12,5, aquí sería 17,5, 22,5, repito, para buscar la información de la mediana no es necesaria, pero para que recordemos del día anterior, no está de más estipularlo, ¿de acuerdo? Luego tenemos las frecuencias absolutas individuales. Esta información la miramos en la página 3, cuando planteábamos la tabulación, las tablas de frecuencia. Entonces, aquí tenemos la información de 3, 5, 7, 4 y 2, ¿de acuerdo? Es decir, 3 personas dividido a 15, 5 de 15 a 20 y así progresivamente. Entonces, luego podríamos plantear también la acumulada. 3 más 5, 8, más 7, 15, más 4, 19, más 2, 21. Total tenemos en este caso 21 individuos, ¿de acuerdo? A partir de estos datos, por favor, cuando me pregunten por la mediana, buscamos en primer término en qué intervalo estamos trabajando. Para ello planteamos n entre 2 y vamos a la acumulada, es decir, 10,5. ¿Dónde se encuentra el 10,5? Porque 21 entre 2 es 10,5. Así buscamos el intervalo donde estamos trabajando. Me voy a la acumulada y buscamos dónde está el 10,5. Esto va de 0 a 3, este va de 3 hasta 8, este de 8 hasta 15. Aquí dentro estaría la información que estamos buscando, la mediana, y para buscar el cálculo correspondiente siempre hacemos lo mismo. El límite inferior del intervalo. Estamos trabajando ese intervalo, límite inferior 20, más. Y aquí planteamos la información correspondiente a n entre 2, es decir, 21 entre 2, 10,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior,
que es en este caso 8. Todo ello entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que sería 7, y lo multiplicamos por la amplitud, que es la amplitud del intervalo. Valor mayor menos menor del intervalo. 25 menos 20, 5. Así es como tendríamos la mediana. El valor que obtengáis debe fluctuar seguro entre 20 y 25. Si no diese eso, es que algo hemos realizado de forma incongruente, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos un ejemplo para estudiar la información correspondiente a la moda, que era el ejemplo 6 de la página 6. Mirad, aquí también estamos trabajando con intervalos, ¿de acuerdo? Cuando trabajéis con intervalos, recordad que si estamos trabajando para buscar la moda, deberemos plantear la información de la densidad. Primero voy a plantear la tabla correspondiente. Tenemos en este caso valores de 0 a 5. De 0 a 5 tenemos en este caso una frecuencia de 15 individuos, ¿de acuerdo? Seguidamente, de 5 a 7. Aquí disponemos en este caso de 20 sujetos. De 7 a 9. En este caso tenemos 12. Y por último, de 9 a 10. Y aquí disponemos de 3. Por lo tanto, si plantease acumuladas, que en este caso no hará falta para buscar la moda, sería 15 y 20, 35 y 12, 47, 3, 50. Total, 50, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que buscar, ahora sí, importantísimo, la amplitud y la densidad, ¿de acuerdo? La densidad también la estudiamos ya en la página 3. Recordad que la densidad de frecuencia, que se acostumbra a plantear con la información correspondiente a h sub i, correspondía a la información relacionando de la frecuencia absoluta con la amplitud. La amplitud se puede plantear con c sub i o con a sub i. Lo veréis de ambas formas, ¿de acuerdo? Que tengáis la idea correspondiente. En este caso, las amplitudes son las siguientes. De 0 a 5, 5. De 5 a 7, 2. De 7 a 9, 2. Y de 9 a 10, 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos entre la amplitud, que se puede plantear con una A o con una C sub i. Me es indistinto, ¿de acuerdo? Y así buscaremos las densidades. 15 entre 5, 3. 20 entre 2, 10. 12 entre 2, 6. Y 3 entre 1, 3. ¿Cuál tiene una densidad mayor? Esta de aquí. Por lo tanto, la moda se encuentra en este intervalo, ¿de acuerdo? Aquí debemos plantear la información correspondiente a la moda. Una vez tengamos esta información, buscamos la fórmula que tenemos en la página 6, parte central superior. En primer término, el límite inferior del intervalo, que es 5. A ello le sumamos, muy importante, la información correspondiente a la densidad de la categoría siguiente, ¿de acuerdo? Del siguiente intervalo. En este caso tenemos que es 6. Y esto lo dividimos entre el sumatorio de la densidad del siguiente intervalo y del anterior. 6 más 3, 9, ¿de acuerdo? Y todo esto lo multiplicamos por la amplitud del intervalo en cuestión, que sería 2. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Si hiciésemos los correspondientes cálculos en este caso, obtendríamos un valor que debe fluctuar seguro entre 5 y 7. Si no fuese así, es que algo hemos realizado de forma incongruente. Una vez tenemos esto, hemos comentado ya todas las medidas de tendencia central. Muy importante. Indicamos que estudiaríamos distintas medidas o también denominadas indicadores. Empezamos trabajando con las de tendencia central. Todo esto para variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Recordemos, por favor, la información que cuando estamos trabajando con variables cuantitativas podemos estudiar distintos indicadores o también denominados medidas. Podemos hablar de indicadores o medidas, son sinónimos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, por favor, ya hemos trabajado la información de los indicadores o medidas de posición, muy importante, de posición de tendencia central. Dentro de posición diferenciamos los de tendencia central y los que no son de tendencia central. Dentro de estos hemos comentado la media, la mediana y la moda, con sus respectivas características.
Importante sobre todo, por favor, diferenciar bien cuándo deberemos aplicar la media o la mediana. Generalmente, si es posible, trabajaremos con la media, pero tener en consideración que la media es muy sensible. Ante la presencia de un valor extremo, la media rápidamente se ve distorsionada, ¿de acuerdo? En cambio, la mediana es mucho más robusta, mucho más resistente. Por lo tanto, lo veremos luego cuando analicemos las medidas de forma, pero cuando estudiemos la simetría, si la distribución es asimétrica, tendrá más sentido que trabajemos con la mediana y no con la media. Lo comentaremos luego ya posteriormente. Pero esos tres indicadores ya deberíamos entenderlos bien. Luego tendremos los de indicadores de posición que no son de tendencia central. Aquí básicamente trabajaremos con los cuantiles. Dentro de los cuantiles diferenciaremos básicamente tres. Tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles, también denominados como centiles, ¿de acuerdo? Básicamente, aquí lo que estamos trabajando es la posición de un valor. Por ejemplo, yo obtengo en el examen, me lo invento, un 8 y ocupo el percentil 32. ¿Qué quiere decir? Que el 32% de la gente obtiene puntuación peor que la mía y el 68% por encima de la mía, ¿de acuerdo? Me sirve para saber la posición del individuo, valga la redundancia. Entonces tenemos la información de la mediana, que ya le explicamos anteriormente, que es el valor que deja 50% por debajo de los casos y 50% por encima. Pero ahora me interesan los cuartiles, deciles y percentiles. En la mediana dividimos en dos. Para dividir en dos partes requerimos un valor. En cuartiles divido en 4 partes. Para dividir en 4 partes requerimos 3 valores. Cuartil 1 dejará el 25% de los casos por debajo y el 75% por encima. Muy importante, la mediana es equivalente al cuartil 2. Es básicamente la misma información. Y luego tenemos el cuartil 3, que dejará el 75% de los casos por debajo y el 25% de los casos por encima, ¿de acuerdo? Esta es la idea de los cuartiles. Disponemos de 3 cuartiles para poder dividir, repito, en 4 partes. El 25% inferior, el siguiente 25%, otro 25% y el 25% superior de los casos. De forma totalmente análoga tenemos los deciles. En deciles vamos a dividir en 10 partes. Requerimos 9 cortes. Por ejemplo, decil 1 dejará el 10% por debajo y el 90% de los casos por encima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el decil 5 corresponde a la mediana, al cuartil 2. Si trabajamos, por ejemplo, con el decil 7, dejará 70% por debajo y 30% por encima. Tenemos 9 deciles, el mayor decil es el decil 9, que dejará 90% por debajo y 10% por encima. Repito, tenemos 9 deciles y entre uno y otro siempre tenemos el 10% de los casos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los percentiles, también denominados centiles. Percentiles dividimos la distribución en 100 partes. Para ello requerimos 99 cortes. Por ejemplo, el cuartil 3 corresponderá al percentil 75. Decil 9 corresponderá al percentil 90, ya que el percentil 90 dejará 90% por debajo y 10% por encima. Decil 5 corresponde al percentil 50, y así progresivamente podríamos plantear todos y cada uno de los distintos percentiles, ¿de acuerdo? Estos son indicadores de posición. Lo sencillo, que se buscarán todos igual, ¿de acuerdo? Plantearemos siempre la misma información. Para ello, generalmente, lo plantearemos con intervalos. Si estuviésemos trabajando sin intervalos, es decir, una variable cuantitativa sin intervalos, sería muy sencillo. Aplicaríamos lo siguiente. Mirad, por favor, planteamos un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, hablamos del número de hijos. Tenemos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí información de las frecuencias absolutas. Me voy a inventar, ¿de acuerdo? 10, 60, aquí tendríamos en este caso, por ejemplo, 25 y aquí tenemos 5, ¿de acuerdo? En total, 100. Aquí tendríamos las frecuencias absolutas acumuladas, que serían 10, 70, 95 y 100, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si me preguntan, por ejemplo, el cuartil 1,
Si me preguntan por el cuartil 1 es el valor que deja 25% por debajo y 75% por encima. Generalmente lo que haremos será hacer n entre 4, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos la información de la posición del cuartil 1 y luego buscaríamos el dato correspondiente, ¿de acuerdo? Es cierto que esta información sería adecuada hacerla siempre y cuando hablásemos de un número impar, ¿verdad? Si el número fuese par, igual que planteábamos con la mediana, se podría plantear la media entre n entre 4 y luego la información correspondiente a n entre 4 más 1. Buscaríamos ambos valores y buscaríamos luego la media correspondiente. Pero generalmente lo vemos así, por simplicidad, ¿de acuerdo? Entonces planteamos n entre 4, aquí tenemos 100, 100 entre 4, 25. A partir de aquí buscamos dónde está el 25. Del 0 hasta el 10, todos son ceros, ¿de acuerdo? Tenemos 10 ceros. Luego tenemos 60 unes. Por lo tanto, desde el 10 hasta el 70, todos son unos. Por lo tanto, el número 25 estará por aquí. Es decir, que en este caso, sin duda, la mediana sería... el cuartil 1 sería en este caso 1, ¿de acuerdo? Claro, esto es más o menos sencillo. El problema está cuando estemos trabajando con intervalos, que ahí tendríamos que plantear la fórmula parecida a cuando trabajábamos con la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? He planteado cuartil 1, pero si me preguntasen, por ejemplo, por el cuartil 3, podríamos plantear 3n entre 4, ¿de acuerdo? Igualmente, aunque pueda plantear cuartiles entre 4, deciles, por ejemplo, el decil 6 podría plantear 6n entre 10, y, por ejemplo, el percentil 46 podría plantear 46n entre 100, aunque lo plantee así, siempre a veces por comodidad se puede plantear el denominador 100, como si trabajamos con percentiles, ¿de acuerdo? Porque el cuartil 3 sabemos que es correspondiente al percentil 75. Podríamos plantear esto así, o lo que es lo mismo, 75n entre 100. Si quiero puedo plantearlo siempre bajo el concepto de percentiles y me dará exactamente la misma información. Decil 6 es evidentemente el percentil 60. Podríamos plantear 60n entre 100. Por lo tanto, se puede plantear los cuartiles dividido entre 4 o entre 100. Deciles entre 10 o entre 100. Y percentiles siempre sí entre 100, ¿de acuerdo? En el supuesto que estemos trabajando un ejemplo que fuese a partir de la información de intervalos, por ejemplo, hablamos de edades, de 0 a 20 años, ¿de acuerdo? De 20 a 40, 40 a 60 y 60 a 80 años. En un caso como este, si me preguntan por el cuartil 1, ¿qué haríamos? Buscaríamos dónde está el 25, me voy a la acumulada y busco el 25. Pero repito, 25 porque justo coincide, aquí es 100. Veremos los ejemplos donde la n no tiene por qué ser 100, pero aplicaríamos cuartil 1, que es igual al percentil 25, puedo hacer n entre 4, o si prefiero, 25 por n entre 100. Sea como sea, al fin y al cabo, esta información, sabiendo que la n es 100, me dará en este caso que es 25. Me voy a la acumulada y busco donde se encuentra el 25. Está en este intervalo. Aplicaremos la misma fórmula muy parecida cuando trabajábamos con la mediana. Para buscar cualquier indicador de posición correspondiente a cuartiles, deciles, percentiles o mediana también, puedo aplicar la siguiente fórmula. Planteamos el límite inferior del intervalo más la información. Y aquí, si os fijáis, nos podemos trabajar con la información de R por N entre Q, voy a poner 100 en este caso, ¿de acuerdo yo? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, por la amplitud. Entonces, si me están preguntando, por ejemplo, por el percentil, en este caso 25, es decir, el cuartil 1, aquí la R sería 25. Y así puedo plantear esta fórmula para cualquier tipo de ejercicio que no sea de tendencia central. Por ejemplo, bueno, y también para la mediana, por ejemplo. En la mediana podría plantear, en vez de R, 50. Y sería la misma fórmula. Fijaos que al final, cuando trabajábamos con la mediana, planteábamos n entre 2, que es lo mismo que plantear 50 por n entre 100. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?
En nuestro caso en concreto, si estamos buscando el cuartil 1, en el caso que tenemos en la pizarra ahora mismo, lo que haríamos sería plantear el límite inferior, que es 20, más 25 por n entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 10, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 60. Y todo ello lo multiplicamos por la amplitud, que en este caso es 20. Del mismo modo, podría haber planteado aquí, en vez de r por n entre 100, haber planteado r por n entre 4, donde la r sería el cuartil, 1, 2 o 3. Sería la misma información, pero para poder utilizar la misma fórmula para todos los ejemplos, recomiendo que pongáis aquí el 100 y así me sirve para cualquier ejemplo. Y la r es el porcentaje que dejamos por la parte inferior, ¿de acuerdo? Así es como se podría plantear la información de tipo de ejercicios. Una vez dicho esto, antes de adentrarnos en un ejercicio que tenemos en la página 7, parte superior, por favor, quiero que veamos también un gráfico que ya comentamos también en la anterior clase, que es un gráfico muy recurrente en variables cuantitativas, que es el boxplot, el diagrama de cajas, ¿de acuerdo? Ahora lo entenderemos mejor porque hemos explicado los cuartiles. En el diagrama de cajas siempre tenemos la caja, de ahí el nombre, donde el valor superior de la caja corresponde al cuartil 3, es decir, es el percentil 75. El valor inferior de la caja corresponde al cuartil 1, es decir, el percentil 25. Y la línea más gruesa que puede estar en el centro o como máximo en el cuartil 3 o como mínimo en el cuartil 1, esta línea que estará aquí, corresponde básicamente al cuartil 2, también, evidentemente, es lo mismo que la mediana, o también, si quiero plantear, el percentil 50. Entonces, nos indica cómo está distribuida la variable, y es importante este gráfico para utilizarlo con variables cuantitativas. Además, que sepáis, por favor, que el bigote o patilla, esta información de aquí, nunca puede ser muy alargado. Esto en general me indica el valor máximo y esto me indica el valor mínimo. Pero ¿qué quiero decir que no puede ser muy alargado? Si tuviésemos un valor máximo que estuviese muy alejado, que fuese muy atípico, o un valor mínimo muy atípico, ¿qué ocurriría? Que si permitiésemos que el bigote llegase hasta valores muy alejados, podría quedarme algo como esto. Entonces, al final, un valor muy extremo estaría distorsionando y no permitiendo observar lo que me importa, que es la parte de la caja, ¿de acuerdo? Por eso, el bigote solamente puede llegar a ser como máximo 1,5 veces el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, lo explicaremos posteriormente, es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿de acuerdo? De cuartil 3 al cuartil 1 hay una distancia. Esto es el rango intercuartílico. Entonces, como mucho, el bigote o patilla puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico. Para que os hagáis una idea, si hablamos, por ejemplo, de la información de la altura, y tengo que el cuartil 3 es igual, por ejemplo, a 180 centímetros. El cuartil 1 corresponde a 170, y la mediana en este caso es 179, ¿de acuerdo? La mediana no puede estar siempre en el centro, puede estar más cercano al cuartil 3 o hasta ser igual al cuartil 3 o inferior al cuartil 1 o, inferior o más cercano al cuartil 1 o hasta ser igual al cuartil 1, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si tuviésemos que el valor máximo fuese, por ejemplo, 190, ningún problema, aquí se indica y ya está. Y si el valor mínimo fuese, por ejemplo, 165, se indica así y ya está. Pero si un valor fuese, por ejemplo, 220 centímetros, ¿qué ocurriría? Que aquí habría un problema, pues si lo representase me quedaría muy distorsionado y la información correspondiente a la caja quedaría muy pequeñita. Y es la parte primordial, pues es el 50% central de los casos. Por lo tanto, la patilla o bigote solo puede llegar a ser 1,5 veces el rango intercuartílico. ¿Qué hemos comentado? Que el rango intercuartílico es la distancia del cuartil 3 al cuartil 1. 180 menos 170 es igual a 10. Por lo tanto, 10 por 1,5 es 15. Cualquier valor por encima del 195 tendrá que estar indicado
mediante algún tipo de símbolo para indicar que es un valor atípico, un valor extremo. Lo mismo ocurriría por la parte inferior. Cualquier valor por debajo de 155, la patilla o bigote no podría llegar a representarlos, ¿de acuerdo? Esta es la información del diagrama de caja para que tengamos un poco la idea de cómo se debe interpretar y leer este tipo de gráficos. Una vez visto esto, vamos a mirar ahora mismo, sí, por favor, el ejemplo de la página 7, el ejemplo número 7. Tenemos aquí unos datos y me dice, calcular cuartil 1, cuartil 3, decil 7, percentil 37. Podemos plantear siempre esta fórmula, ya que tenemos datos tabulados en este caso y los tenemos por intervalos. Y como podemos trabajar los cuartiles, deciles y percentiles planteando en el denominador 100, lo podemos plantear con esta fórmula, siendo la R el porcentaje que dejamos por la parte inferior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, si planteamos la información del cuartil 1, en ese caso la R correspondería a 25, ¿verdad? Si planteamos el cuartil 3, la R sería 75. Si planteamos el decil 7, recordad, por favor, decil 7 deja por debajo suyo el 70% de los casos. Por lo tanto, la R sería 70. Y por último, el percentil 37, este percentil ya me indica lo que deja por debajo, la R sería 37, ¿de acuerdo? Si planteamos datos, tenemos de 10 a 15, aquí tenemos las frecuencias absolutas, 3, luego tenemos de 15 a 20, aquí tenemos en este caso 5, seguidamente de 20 a 25, donde tenemos 7, de 25 a 30, que aquí disponemos de 4, y por último de 30 a 35, que tenemos 2. Si sumamos todo nos da 21. Planteamos la acumulada. 3 más 5, 8, más 7, 15, más 4, 19, más 2, 21. ¿Cómo buscaremos el cuartil 1, cuartil 3, decil 7 y percentil 37? Recordad, por favor, cuartil 1 es equivalente al percentil 25, cuartil 3, percentil 75 y decil 7, percentil 70. ¿Qué hacemos en primer término? Voy a buscar dentro de qué intervalo estamos trabajando. Para buscar el cuartil 1, planteamos la información correspondiente a n entre 4, o lo que es lo mismo, 25 por n entre 100. Como queráis, la n aquí es 21, ¿de acuerdo? Si lo buscamos, si hacemos 21 entre 4, nos dará que esta información corresponde a 5,25, ¿verdad? Buscamos dentro de la acumulada el 5,25. Esto va de 0 a 3, esto de 3 a 8, aquí dentro es donde se encuentra, ¿verdad? Estamos en este intervalo. Por lo tanto, el cuartil 1, aplicamos esta fórmula, será el límite inferior. Voy a hacerlo directamente, ¿de acuerdo? Que será el 15. Para buscar exactamente el cuartil 1 plantearíamos 15 más R, que es 25 por 21 entre 100, que ya sabemos que esto es 5,25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 5, multiplicado por la amplitud, que también es 5. Así es como buscaríamos el valor del cuartil 1. Del mismo modo plantearíamos cuartil 3, toda la información. Hagámoslo rápidamente, por favor. En este caso, si buscásemos el cuartil 3, ¿qué haríamos? Primero buscamos en qué intervalo estamos trabajando. Para ello puedo plantear 3n entre 4, o si quiero podemos plantear 75 por n entre 100. Si lo calculamos, por favor, esto nos dará 15,75. Entonces buscamos dónde se encuentra el 15,75. Esto va desde el 8 hasta el 15. Esto va desde el 15 al 19. Aquí dentro me encuentro en esta parte de aquí, en este intervalo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez tenemos que estamos trabajando en este intervalo, aplicamos la fórmula para buscar el cuartil 3, percentil 75. Sería el valor menor, que es 25, más, en este caso, 75 por 21 entre 100, que sería esta información, menos la frecuencia absoluta
acumulada anterior, que es 15, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 4, todo ello multiplicado por la amplitud, que es 5. Así es como plantearíamos el ejercicio del cuartil 3, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, busquemos la información del percentil 70. Si buscamos la información correspondiente al percentil 70, obtendríamos en este caso la información correspondiente a n, en este caso multiplicado por 70, dividido entre 100, o si buscamos el decil 7 sería en este caso 7 por n entre 10, ¿de acuerdo? Así es como podríamos plantear la información. Esto nos da 14,7, ¿de acuerdo? Como nos da 14,7, estamos trabajando en este intervalo de aquí. Otra vez aplicaríamos toda la fórmula correspondiente, ¿de acuerdo? No tiene más dificultad, todo el tiempo es lo mismo, ¿de acuerdo? Y el percentil 37 plantearíamos 37n entre 100, si lo calculamos, esto nos da, por favor, 7,7, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haríamos sería, encontramos aquí, trabajamos con esta información, haríamos 15, porque sería el límite inferior del intervalo, más 37 por 21 entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión por el intervalo. Así es como se plantean este tipo de ejercicios cuando trabajamos los indicadores de posición que no son de tendencia central. Una vez visto esto, vamos a mirar los de dispersión ahora mismo, ¿de acuerdo? Indicadores de dispersión, también denominados de variabilidad, ¿de acuerdo? Estos muy recurrentes también. Indicadores de dispersión, también denominados, repito, de variabilidad. En este caso, vamos a estudiar un conjunto de indicadores. Empezaremos por los más sencillos. Pero antes de ello, por favor, quiero que entendamos qué estamos trabajando cuando estudiamos la dispersión. Básicamente, si yo estoy trabajando un conjunto de individuos, estudiamos cómo de parecidos son los valores de la variable. Si, por ejemplo, en un grupo de gente todo el mundo tiene entre 20 y 22 años, habrá mucha homogeneidad, mucha concentración, poca variabilidad, poca dispersión. En cambio, si en un grupo de gente tenemos gente desde 3 años, 8, 15, 22, hasta 80 años, aquí tendríamos mucha variabilidad en cuanto a la variable edad. Entonces, estudiamos cómo es, si es muy dispersa, es decir, muy heterogénea, es decir, poco concentrada, o por el contrario es muy homogénea, es decir, muy concentrada, poco dispersa, ¿de acuerdo? Ejemplo de concentración, poca variabilidad, poca dispersión, y ejemplo de variabilidad. Claro, ¿qué ocurre? Que si tenemos, por ejemplo, 1000 datos, evidentemente la información será complicada analizarla solamente visualizándola. Tenemos indicadores para estudiar hasta qué punto, hasta qué grado, hay mucha o poca variabilidad. Dentro de los de dispersión, empezaremos comentando el rango. El rango, básicamente, también denominado como recorrido o amplitud, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Cuando hagamos la distancia entre el máximo y el mínimo, obtenemos el recorrido. Repito, también denominado como rango, ¿de acuerdo? Esta información es un indicador, ya veremos, muy sensible. ¿Por qué? Imaginaos, tenemos por ejemplo 100 personas, ¿de acuerdo? La persona más joven tiene 18 años y la mayor tiene 19. Tenemos 100 personas, 18 y 19 años, por lo tanto, el rango sería 1, valor mayor menos menor, perfectísimo. Si el rango es 1 en la edad en un grupo de 100 años, perdón, de 100 personas, ¿qué pensaríamos? Que evidentemente hay mucha concentración, ¿verdad? Podríamos deducir que es una variable, en este caso la edad, muy concentrada, muy homogénea, ¿verdad? En cambio, si añadimos una persona más, solamente una, y esta tiene 90 años, ¿qué ocurriría? Que el rango pasaría de ser 1 a ser, en este caso, 62, ¿verdad? Perdón, 72. ¿Qué ocurriría, por favor, en este caso? Que estamos pasando de un rango 1 a rango 72 solamente incluyendo una persona. Es decir,
¿incluir esta persona conllevará que realmente la variable sea mucho más dispersa? No, continúa siendo bastante homogénea. De 101 personas, 100 tienen edades muy parecidas, pero hay una persona con valor muy alejado. Pero como en el rango estudiamos el máximo menos el mínimo, es extremadamente sensible. La presencia de un valor extremo rápidamente distorsiona. Por lo tanto, si sabemos que el rango es 1 con 100 individuos, podemos decir que evidentemente habría en este caso mucha concentración. Pero que el rango sea 72 no es sintomático de mucha dispersión. Es más, en este caso con 101 personas tenemos solamente una con 90 y el resto de estas edades, realmente la variable es muy concentrada. Pero mirando el rango podría parecer que hay mucha dispersión. Por ese motivo es un indicador que al ser tan sensible no se recomienda utilizarlo en demasía, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? El rango intercuartílico. Lo hemos comentado ya anteriormente. Es la distancia del cuartil 3 menos cuartil 1. Este indicador es mucho más resistente, mucho más robusto. Es más, en ciertos momentos es demasiado robusto, demasiado resistente. ¿Por qué motivo? Porque fijaos, por favor, tenemos el valor mínimo, el valor máximo, sean cuales fueran en cualquier ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el cuartil 1 y el cuartil 3. Aquí tenemos el 25% de los casos, aquí el 50% y aquí el otro 25%. ¿Qué ocurre? Que si comparamos el 3 con el 1, esto de aquí y esto de aquí no lo estamos teniendo en cuenta. Solo estamos trabajando con el 50% central de los casos. Por lo tanto, a diferencia del anterior, que decíamos que era muy sensible, el rango intercuartílico es muy robusto, ya que solo trabaja con la mitad de los casos. Del 100% solamente acaba trabajando con el 50% central de los casos, ¿de acuerdo? Este indicador, ya lo veremos, será recomendable cuando estemos trabajando con existencia de valores extremos que estén distorsionando. Ahí sí que me puede interesar eliminar los extremos y un buen indicador será el rango intercuartílico. Luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La varianza. Importante, diferenciemos bien varianza y cuasivarianza, ¿de acuerdo? Varianza y cuasivarianza. En principio pueden preguntarme por ambos, ¿de acuerdo? Básicamente la cuasivarianza es para corregir un poco el valor correspondiente, pero como es una fórmula un poquitín a veces más compleja al poner n-1, a veces se plantea la varianza directamente, ¿de acuerdo? Pero pueden preguntarme por ambos. Empezaré explicando la varianza y luego explicaremos rápidamente la cuasivarianza. En la varianza, ¿qué estamos planteando? Mirad, planteamos el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. Si están datos tabulados, voy a plantear por n sub i entre n, ¿de acuerdo? Podríamos plantear esa información. ¿Qué quiere decir esta información, básicamente? Yo tengo todos los individuos. Tenemos que buscar la media, ¿de acuerdo? Y lo que voy a estudiar va a ser hasta qué punto hay muchas diferencias o pocas respecto a la media. Estudiaremos la diferencia de cada valor respecto a la media. ¿Por qué se le va al cuadrado? Porque estas diferencias serán negativas y estas positivas. Si las sumase, acabarían compensándose muchas veces. Y eso no me interesa, evidentemente, ¿de acuerdo? Como no quiero que se compensen, se eleva al cuadrado. Entonces planteamos esta diferencia al cuadrado, esta diferencia al cuadrado, y todas estas diferencias al cuadrado se dividen entre n, tamaño de la muestra. A veces planteo n mayúscula o n minúscula, me es indistinto, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, hablamos de la información correspondiente al tamaño de la muestra. Con esta fórmula obtendríamos la información de la varianza. Tiene un pequeño problema la varianza, que las unidades están al cuadrado. Ya de por sí es complicado a veces hablar de indicadores de dispersión, es un poco complejo el concepto. Pero si encima tengo unidad al cuadrado, aún se complica mucho más la información. Si aquí hablamos de altura, por ejemplo, tendríamos no sé cuántos centímetros al cuadrado. Por lo tanto, lo que se acostumbra a hacer, más que trabajar con la varianza, es hacer la raíz de la varianza. Con la raíz de la varianza tendríamos la desviación típica o desviación estándar. Esta desviación típica o estándar está en la misma unidad que el resto de indicadores y muy importante, ¿cómo interpretamos la desviación típica o estándar? Básicamente corresponde
a la media de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Es decir, todas estas diferencias haríamos la media y es la media de las diferencias respecto a la media, ¿de acuerdo? Es complicado de interpretarlo, a veces es complicado hasta entenderlo, ¿de acuerdo? Pero imaginaos que hablamos de edad y tenemos que la desviación es de 3 años, ¿de acuerdo? Si esto es 3 años, la varianza sería 9 años cuadrados, ¿de acuerdo? Porque recordad que al fin y al cabo la raíz de la varianza nos da la desviación. Si es 3 años, se quiere decir que de media cada individuo respecto a la media está a una distancia de 3 años. Habrá gente distancia de 0, de 1, de 2, de 5, pero la media de las distancias es 3 años. Claro, ¿esto es mucho o es poco? Es muy complicado de interpretar, porque al final dependerá también del grupo de referencia. Por ejemplo, en una clase de primero de primaria, que todo el mundo tiene, en principio, 6 años, una desviación típica de 3 años quiere decir que de media, cada individuo respecto a la media son 3 años. Es una barbaridad. Habría mucha dispersión en ese grupo, ya que habría gente con edades muy dispersas. En cambio, 3 años en una sala de cine, que en sala de cine puede haber gente muy joven, gente muy mayor, etc. Claro, que solo haya 3 años de distancia, quiere decir que más o menos todo el mundo tiene edades muy parejas en esa sala de cine, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil de interpretar porque no hay un valor a partir del cual digamos, vale, es muy o poco disperso, sino que dependerá de la variable trabajada y del grupo de referencia que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Importante, la varianza, unidades al cuadrado, la desviación sin cuadrado. Generalmente, mucho más sentido trabajar con la desviación, pero para obtenerla, primero hay que buscar la varianza y luego, posteriormente, realizar la raíz de la varianza. Una fórmula muy sencilla para buscar la varianza es hacer el sumatorio de cada uno de los valores por su tamaño, ¿de acuerdo? Cada uno de los valores, pero importante, planteamos cada valor al cuadrado. Es decir, si trabajamos, por ejemplo, con el número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, para que todo el mundo lo vea bien. Tenemos 0, 1, 2, 3. Y la frecuencia, tenemos 10, 12, 3 y 8. Para buscar el numerador, ¿qué haríamos? Plantearíamos 0 al cuadrado multiplicado por 10, más 1 al cuadrado multiplicado por 12, más 2 al cuadrado multiplicado por 3, más 3 al cuadrado multiplicado por 8. Y todo ello lo dividimos entre 10, más 12, más 8 son 30, 30 más 3, 33, ¿de acuerdo? Plantearíamos aquí 33, todo esto entre n, menos la media al cuadrado. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la varianza, ¿de acuerdo? Esta fórmula y esta son exactamente lo mismo. Esta es un poco más rápida si tenemos los datos tabulados para hacerlo más sencillo. Una vez tengamos la varianza, si hacemos la raíz, tenemos la desviación. Si en vez de plantear la información a partir de la varianza dividido entre n, dividimos entre n menos 1, obtenemos la información de la cuasivarianza, ¿de acuerdo? Obtendríamos la información de la cuasivarianza. Si la cuasivarianza hacemos la raíz cuadrada, obtendremos la cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? La cuasidesviación. Generalmente los programas informáticos me dan la información bajo este concepto, es decir, n-1, ¿de acuerdo? Pero al hacerlo a mano muchas veces lo planteáis directamente entre n. Me es un poco indistinto que sepáis que uno es la varianza y su respectiva desviación, y este de aquí sería la cuasivarianza y su respectiva cuasidesviación típica, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información de los indicadores de dispersión. Importante, todos ellos, hasta ahora, todos tienen unidad de medida. ¿Qué quiero decir? Que si hablamos de años, este y este son años al cuadrado y el resto en años, ¿de acuerdo? Pero todos tienen unidad de medida. Por lo tanto, como antes os decía, no me servirá para poder comparar qué grupo es más o menos disperso. Si quiero comparar entre dos grupos, dos muestras o dos variables, cuál de ellas tiene más o menos dispersión, más o menos variabilidad, lo más recomendado será trabajar siempre con el coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson es el único de estos indicadores
que es adimensional, que no tiene unidad de medida, ¿de acuerdo? Se calcula planteando la desviación entre la media. Y muy importante, cuanto más cercano sea a cero, quiere decir que es más concentrada, más homogénea la variable. Cuanto más se aleje de cero, será más dispersa, tendrá mayor variabilidad. Importantísimo, por favor, no tiene unidad de medida, es adimensional. Por ejemplo, si tenemos la información de un grupo de gente y conocemos su altura y su peso, ¿de acuerdo? La altura tenemos que la media de altura, me la invento, es de 170 centímetros y la varianza de la altura es de 36 centímetros cuadrados. Y tenemos el peso, cuya media es en este caso de 80 kilos. Y la varianza es de 25 kilos cuadrados. Si me preguntan, entre estas dos variables, ¿cuál tiene mayor dispersión? ¿Cuál tiene mayor variabilidad? Claro, yo no puedo comparar las varianzas, pues tienen unidad de medida y no son fáciles de interpretar. Entonces lo que hacemos es trabajar con el coeficiente de variación. En altura plantearíamos 36, la raíz 6, 6 entre 170. Y en el peso plantearíamos raíz de 25, 5 entre 80. Si comparamos ambos, evidentemente este es más pequeño. Por lo tanto, la variable altura es más concentrada, más homogénea. En cambio, el peso es una variable más dispersa, más heterogénea, más variable, con mayor variabilidad, ¿de acuerdo? Es la información que puedo obtener a partir del estudio del coeficiente de variación de Pearson. Como es muy sencillo, creo yo, intentar plantear, por favor, el ejemplo 8 de la página 8. Hay que buscar datos a partir de la información de un conjunto de individuos, 48, 54 y así progresivamente. No creo que os cueste en exceso. Cualquier duda que tengáis de esto, por favor, preguntádmela sin compromiso. Una vez visto esto, vamos a mirar ahora mismo las transformaciones. ¿Qué transformaciones tenemos? Las siguientes, mirad, por favor. Básicamente tenemos transformación, o cambio, mejor dicho, de origen y cambio de escala, ¿de acuerdo? El cambio de origen, básicamente, corresponde a la información de, tenemos la información de una variable. Nuestra variable es la x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, donde tenemos la información de la media de x, tenemos la desviación de x, tenemos la varianza, tenemos el coeficiente de variación, y yo puedo transformar esta variable. Por ejemplo, si todo el mundo tengo yo una empresa con un conjunto de trabajadores, ¿de acuerdo? Tengo unos trabajadores, cada uno con su sueldo, y les digo, a partir del próximo mes, cada uno cobrará 100 euros más. Si cada uno cobra 100 euros más, ¿qué ocurrirá? Que la media se incrementará. Sí, todo el mundo cobrará 100 euros más. Pero muy importante, la desviación y la varianza cambiarán. Si todo el mundo cobra 100 euros más, habrá más o menos diferencia entre individuos. No habrá cambiado. Entre individuos las diferencias serán las mismas, ¿de acuerdo? Es como si algo de la edad. Dentro de 5 años, ¿la gente de un grupo tendrá más edad? Evidentemente sí, tendrán 5 años más. Pero, ¿habrá mayor variabilidad entre los individuos? No, se mantendrá estable. La diferencia que había de un año entre A y B continúa siendo la misma. No puede haber cambiado en 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis la información, cuando hagamos un cambio muy importante de origen, cuando le sume o le reste un valor a la variable original, la media se ve afectada, pero la desviación y la varianza no se verán afectadas. Para que lo veamos, por favor, tenemos la media, la varianza, voy a ponerlo con sus símbolos para que todo el mundo lo vea bien, tenemos la información de la media, voy a poner de la I, que es la variable que voy a crear, ¿de acuerdo? La media, la varianza, la desviación y el coeficiente de variación. Si hacemos un cambio de origen, es decir, la variable inicial le sumo o le resto un valor, ¿de acuerdo? Es un cambio de origen, sumar o restar un valor a la variable original. ¿Qué ocurriría en este caso, por favor? Que la nueva media sería la media anterior más el cambio que hemos producido, ¿de acuerdo? La varianza nueva sería igual que la anterior, no cambiaría, no se vería afectada. Lo mismo ocurre con la desviación. Las desviaciones no cambian.
y el coeficiente de variación sí que cambiaría, porque mirad, coeficiente de variación sería la información de la desviación de y, que sería igual que la de x, esto no habría cambiado, pero el denominador sí, la media sí, que sería la media de x más a, ¿de acuerdo? Así es como cambiaría el coeficiente de variación. Esto en el caso correspondiente a un cambio de origen. Pero ¿qué ocurre? Si en vez de decir, vale, yo todo el mundo subo el sueldo 100 euros, lo que digo es, subo el sueldo un 10%. Claro, si subo el sueldo 10%, la media aumentará un 10%, pero en este caso la varianza y la desviación también van a cambiar. Porque si, por ejemplo, teníamos una persona que cobraba 100, otra que cobraba 200, ¿de acuerdo? Entonces, si subimos un 10%, esta cobrará 110 y esta 220. Aquí la distancia era 100 y ahora es 110. Por lo tanto, cuando hay un cambio de escala, cuando se multiplica o se divide por un valor, la desviación y la varianza también se ven afectadas, ¿de acuerdo? Desviación y varianza también se verán afectadas. Por lo tanto, si creamos una nueva variable que sea x por b, o bx, me es indiferente, multiplicamos la anterior por b o lo dividimos o lo que quiera hacer, la nueva media será la media anterior multiplicada por b. Pero la varianza ahora sí que se verá afectada. Como está al cuadrado, será la varianza anterior por b al cuadrado. Y la desviación también se verá afectada, que será multiplicada por b únicamente, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de variación en este caso no se verá afectado, pues sería esta información entre esta de aquí, se va b con b, me quedaría lo mismo que al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando hay un cambio de escala, el coeficiente de variación no se vería afectado. Y si hacemos un cambio de origen y escala al mismo tiempo, ¿qué ocurriría? Por favor, mirad lo siguiente. Si hacemos, por ejemplo, y es igual a bx más a, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, ahora, ¿qué ocurriría? Que evidentemente la media de y sería b por la media de x más a. Para buscar la varianza de y, importante, la a no le afecta, solamente le afectaría b al cuadrado. Lo mismo ocurriría con la desviación de y, que no le afectaría la a. En cambio, en el coeficiente de variación plantearíamos sx por b, que sería la nueva desviación, entre b media de x más a. Aquí, evidentemente, sí que veríamos un cambio, ¿de acuerdo? Ya que estamos, por favor, vamos a comentar que en la mediana y en la moda ocurre lo mismo que en la moda, ¿de acuerdo? En la mediana y moda también le afectan cambios de origen y cambios de escala, ¿de acuerdo? A la mediana y moda también le afectan cambios de origen y cambios de escala. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, en este caso, la información de la moda, ¿de acuerdo? La moda de la variable y, la moda de la variable y sería b multiplicado por la moda de la variable x, todo ello más a. Y también ocurriría lo mismo con la mediana. Si buscásemos mediana de y, la mediana de la variable y sería b por la mediana de la variable x más a, ¿de acuerdo? Es decir, que a la moda y mediana le afectan también cambios de origen y cambios de escala. Luego comentaremos, por favor, qué ocurriría en las medidas de forma, que eso se comentaremos posteriormente, página 8 inferior y 9 superior. Pero antes de ello, planteamos un ejemplo rápidamente, por favor. El ejemplo 9 de la página 8, parte central, ¿de acuerdo? Aquí me dice, disponemos de un producto cuyo precio medio es 60 euros. Tenemos que el producto, el precio medio es de 60 euros. Lo apuntamos. La media es 60 euros. Una desviación 4. La desviación es de 4, ¿de acuerdo? En este caso, tras observar, decide aumentar un 5% el precio. Claro, si aquí aumenta el 5%, importante, B sería 1,05, ¿de acuerdo? Estamos aumentando un 5%, entonces se plantea 1,05. Por lo tanto, la nueva media sería 60 por 1,05. Si planteásemos la desviación, habríamos planteado en este caso 4 multiplicado por 1,05.
Y si buscásemos la varianza sería 4 al cuadrado, 16, por 1,05 al cuadrado. Así es como plantearíamos la información de la media, la varianza y la desviación cuando hay un aumento del 5%. Me dice, tras observar una disminución ínfima de las ventas, se decide aumentar el precio. Entonces, me dice, después de la segunda, es decir, una vez hemos hecho esta información, dice que sumamos 5. Ahora me dice que planteemos 1,05 por x más 5, ¿de acuerdo? Anteriormente había planteado 1,05 por x, es decir, si planteamos bx, 1,05 por x. Y ahora planteamos esta información más 5. Importante, la nueva media, tras la segunda decisión, sería 1,05 por la media que es 60 más 5. La varianza sería igual que aquí, sería 4 al cuadrado por 1,05 al cuadrado, ya que la A no le afecta. La desviación sería igual que esta, 4 por 1,05, ya que el cambio de origen no le afecta, ¿de acuerdo? Y para hacer el coeficiente de variación en este caso, plantearíamos el 4 multiplicado por 1,05 entre 1,05 por 60 más 5. Así es como obtendríamos el coeficiente de variación. Y ya para finalizar los indicadores o medidas de variables cuantitativas, vamos a comentar, por favor, cuando estemos trabajando con la información correspondiente a los indicadores de forma, ¿de acuerdo? Forma, que es si la distribución es más chata, está distorsionada o sesgada en un costado, etcétera, ¿de acuerdo? Voy a plantearlo aquí, forma. Vamos a estudiar la información correspondiente a la simetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Empezaremos comentando la información de la asimetría. ¿Cuándo decimos que una distribución es asimétrica? Será asimétrica, por favor, cuando haya valores extremos en algún costado y no se compensen. Por ejemplo, la distribución es simétrica, una distribución es simétrica cuando, por favor, tengamos en el punto central la media, mediana y moda, ¿de acuerdo? Cuando coincidan los tres, tengamos el punto central media, mediana y moda, diremos que la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? En un caso como este, si hay extremos, se compensan porque están en ambos costados, ¿de acuerdo? Hablaremos de asimetría positiva cuando tengamos concentración en la parte inferior y valores extremos en la parte superior. Esto es un ejemplo de asimetría positiva, que se caracteriza porque la media será mayor a la mediana y evidentemente la mediana mayor a la moda, ¿de acuerdo? Esta es la información, pero sobre todo me interesa esta relación, mediana y media. Además, nosotros sabíamos ya, por favor, que habíamos comentado que la media es muy sensible. Ante la presencia de valores extremos, rápidamente se ve distorsionada, ¿de acuerdo? Rápidamente se ve distorsionada, por lo tanto, si hay extremos en la parte superior, la media se ve distorsionada. Entonces, incrementa y esto conllevaría que la media estaría sesgada. Esto es un ejemplo de asimetría positiva. Y asimetría negativa, lo contrario. Tenemos concentración en la parte superior y extremos en la parte inferior. Aquí la media sería evidentemente menor a la mediana y mediana menor que la moda. ¿Pero por qué? Porque en este caso la media se ve distorsionada por la presencia de extremos en la parte inferior. Esto es un ejemplo claro de asimetría negativa. Distribución simétrica, asimétrica positiva y asimétrica negativa. Nos indica cómo es la forma. Importante, si la distribución es simétrica, tiene sentido que trabajemos con la media, ¿de acuerdo? Si podemos asegurar que la distribución es simétrica, el mejor indicador de tendencia central es la media. Y por lo tanto, de dispersión, podríamos trabajar con la varianza o con la desviación mejor, ¿de acuerdo? Sin problema. Cuando la distribución sea simétrica, mejor indicador de tendencia central corresponde a la media. Y el mejor de dispersión sería la desviación o en su defecto la cuasidesviación típica. Pero si es asimétrica, la media está distorsionada,
¿Por qué? Porque la presencia de extremos influye y sesga dicho valor. Por lo tanto, en ese caso sería más recomendable trabajar con la mediana. ¿Y qué ocurría? Que la desviación que se obtenía a partir de la varianza se obtiene haciendo la diferencia de cada valor respecto a la media. Si la media está distorsionada, aquí en indicador de dispersión el adecuado sería el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Son los indicadores que debemos trabajar según si la distribución es asimétrica o por el contrario es simétrica. Si dispongo de un gráfico, puedo visualizar rápidamente si es simétrica, asimétrica negativa o positiva. Por ejemplo, si tuviésemos un histograma como el siguiente, si tengo un histograma como el siguiente, por ejemplo, ¿qué me diríais, por favor, en este caso? ¿Que hay asimetría positiva o asimetría negativa? No hay duda, asimetría negativa aquí, ¿verdad? Asimetría negativa. Pero a veces no tendré el gráfico y deberé, a partir de los números, interpretar si hay o no hay simetría. Para ello aplicaremos la información de la fórmula que tenemos en la página 8, parte inferior, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿de acuerdo? Coeficiente de asimetría de Fisher. Se acostumbra a plantear con G sub 1 y es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cubo multiplicado por el número de índices de cada grupo, ¿de acuerdo? Todo ello entre la n por la desviación al cubo. Esta es la fórmula que aplicaremos. No es nada compleja, hablaremos una vez y veréis que no tiene mucha complejidad, ¿de acuerdo? Pero esto es como calcularíamos el coeficiente de asimetría de Fisher. Importante, si este valor es 0 o muy cercano a 0, diremos que la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? Cuando sea suficientemente mayor a 0, hablamos de asimétrica positiva. Y por debajo de 0, asimétrica negativa. ¿Qué quiero decir con suficientemente mayor? Claro, si por ejemplo fuese 0,05, hay una ligera tendencia a simetría positiva, pero es prácticamente simétrica, ¿de acuerdo? Del mismo modo, si fuera, por ejemplo, menos 0,05, por decir algo, tenemos que decir que tiene una ligera tendencia a simetría negativa, pero prácticamente es simétrica. En cambio, cuanto más se aleje, evidentemente, valores que sean suficientemente alejados de 0, ya podré hablar con tranquilidad de asimetría positiva o asimetría negativa. De forma muy pareja funciona la kurtosis también, o el grado de apuntamiento, si la distribución es muy puntiaguda o es muy chata, muy plana, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos, por favor, en la siguiente página, y aquí estudiamos también la forma otra vez, ¿de acuerdo? Estudiamos la siguiente información. La distribución puede ser leptocúrtica. Leptocúrtica es cuando es muy puntiaguda, está todo muy concentrado en la parte central. El caso contrario sería una distribución platicúrtica. Platicúrtica sería muy chata, muy aplanada, con mucha variabilidad de los casos, ¿de acuerdo? Y la información correspondiente a lo normal sería la mesocúrtica. Entonces tenemos leptocúrtico, todo muy concentrado, meso, ni mucho ni poco, y plati, todo muy poco concentrado. Esto nos indica básicamente la forma correspondiente, y también tenemos una fórmula para poder obtener la información. Aquí trabajaremos con el coeficiente de kurtosis de Fisher, ¿de acuerdo? Que se plantea con G sub 2, que aquí básicamente será el sumatorio de cada valor menos la media elevado a la 4 por n sub i entre n por la desviación a la 4. Y todo ello le restaremos 3, ¿de acuerdo? Así obtendremos el coeficiente de kurtosis de Fisher. Este valor, igual que ocurría anteriormente, si es 0, diremos que es mesocúrtica. Mayor a 0, diremos que es leptocúrtica. Y menor que 0, hablaríamos de platicúrtica, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos esta información. Entonces, a partir de estos datos, a partir de esta información, mejor dicho, tenemos el ejemplo 10, por favor. En el ejemplo 10 me dice, disponemos de datos obtenidas por 25 alumnos de la asignatura. Y aquí tenemos la información correspondiente. Mirad, haremos una cosa.
os plantearé aquí la información, cómo tendríamos que realizarla, y en la siguiente clase comentaremos los resultados de ejercicio, ¿de acuerdo? Pero ahora solamente voy a plantear cómo se debería realizar este ejercicio. Lo calculáis bien, busquéis valores, y repito, en la siguiente clase empezaremos comentando este ejercicio también, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, por favor, para buscar los diferentes indicadores de forma, tanto la asimetría como el de kurtosis. Plantearíamos aquí los valores, tenemos valores de 1 hasta 9, ¿de acuerdo? Tenemos x sub i desde 1 hasta el 9, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta. Tendríamos que mirar cuál es la frecuencia absoluta. Aquí tenemos, por ejemplo, unos, solamente 1, doses tenemos 6, treses tenemos 2, así progresivamente hasta 9 tengamos 2, ¿de acuerdo? En total, 25 sujetos. A partir de aquí, por favor, ¿qué quiero hacer? Quiero buscar la información correspondiente a cada uno de los valores menos la media al cubo, multiplicado por n sub i. Y luego también tenemos que buscar la desviación. Entonces, ¿qué me interesa? Por favor, buscar x sub i por n sub i. Haremos una columna con esta información, ¿de acuerdo? 1 por 1, 1. 2 por 6, 12. 3 por 2, 6. Y así, progresivamente, plantearemos toda la información, ¿de acuerdo? Seguidamente, como quiero buscar la desviación, recordad, por favor, que la varianza era el sumatorio de cada valor al cuadrado por n sub i entre n, y todo ello le restábamos la media al cuadrado. ¿Por qué os digo esto, por favor? Mirad, ya que estamos, lo voy a explicar ya así todo el mundo, que luego lo acabe de buscar con tranquilidad todo el mundo, pero que sepa cómo se hace. Así en la siguiente clase ya no hace falta que lo expliquemos, ¿de acuerdo? Ahora sumaríamos todas las x por n, ¿de acuerdo? Si sumamos toda esta información, tendríais un valor de 124. Ya que estamos, estaba comentando que para hacer la varianza hay que buscar este valor de aquí, que es xi al cuadrado por n sub i, es decir, 1 al cuadrado por 1, es decir, 1. 2 al cuadrado 4 por 6, 24. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 9 al cuadrado 81 por 2, 162, ¿de acuerdo? Así es como planteo esa información. Si sumamos todo, esto nos dará 764. Una vez tengamos esta información, podría buscar también la media y la varianza. Para buscar la media, muy sencillo. Sumamos todo esto, 124, entre 25. Y para buscar la varianza, recordad que era 764 entre 25 menos la media al cuadrado. La media en este caso la podéis buscar, lo que os dé, ¿de acuerdo? En este caso, y aquí haríamos este valor al cuadrado. Una vez tuviésemos la varianza, podría hacer la raíz de la varianza para obtener la desviación. La desviación os tendría que dar 2,441, ¿de acuerdo? 2,441. Y ahora tengo ya esto, que es 2,441 al cubo, es decir, esto al cubo me dará esto, la n es 25, me falta por buscar esta información. Entonces, ¿qué haríamos, por favor? Cogeríamos cada uno de los valores, es decir, 1 y así progresivamente, le restamos el valor de la media, que aquí habremos obtenido, y lo elevamos al cubo, y lo multiplicamos por el número de individuos. 1 menos media al cubo por 1, 2 menos media al cubo por 6, 3 menos media al cubo por 2, y así progresivamente. Si sumamos todo esto, por favor, obtendréis el valor de menos 7,1231, ¿de acuerdo? Así obtendríamos haciendo esta información. Ya que estamos, por favor, también voy a hacer la fórmula para buscar luego, posteriormente, la información de la kurtosis. Sería cada valor menos la media a la 4 por n sub i. Es decir, 1 menos la media, esto a la 4 multiplicado por 1. Siguiente, 2 menos la media, la que sea, todo ello a la 4, multiplicado por 6. Si hiciésemos todo esto, por favor, tendríamos un valor de 1514,4302.
Entonces, una vez tenemos estos datos, para buscar G sub 1, ¿qué haríamos? Este valor dividido entre 25 multiplicado por 2,441 al cubo. Si hiciésemos este cálculo tendríamos aproximadamente menos 0,0196. Por lo tanto, la distribución es prácticamente simétrica. Se puede comentar que tiene una ligera tendencia a simetría, en este caso negativa, pero diríamos que es prácticamente simétrica, ¿de acuerdo? Y para buscar la kurtosis, plantearíamos sumatorio de cada valor menos la media a la 4 por n sub pi, es decir, el 1514, entre la n, que es 25, por la 2,441 a la 4, ¿de acuerdo? Es esto a la 4. Y toda esta información, cuando la tengamos, tendremos que restarle 3. Si lo calculáis, por favor, obtendréis el menos 1,2938. Entonces aquí sí que hablamos de que, al ser suficientemente menor a 0, hablaríamos de una distribución platicúrtica, en este caso, ¿de acuerdo? Hablaríamos de ejemplo platicúrtico. Mirad, para no acabar a la información de forma rápida, lo dejaremos por aquí hoy. Quiero que este ejemplo, el 10, que hemos explicado un poquitín ahora mismo, lo acabéis de plantear bien en vuestras casas y cuando lo tengáis me lo vayáis comentando. En la siguiente clase comentaremos ya la información de la tipificación de variables, el índice de Gini y miraremos también algún ejemplo de las páginas 11 y 12. Y nos adentraremos ya en la información del tema 2. Lo dejamos por aquí hoy. Cualquier duda, consulta, lo que sea, por favor, consultármela sin problema por el grupo de WhatsApp o, si preferís, en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.